Bienvenidos al espacio cultural. Buen día, señores. Ejamepco tata noviono. Buen día, señoras. Ejamepco meme noviono. Este saludo en el idioma mojeño trinitario para los que no están todavía acostumbrados. Esta semana ha sido de variada actividad cultural. Esa actividad, el repaso a un archivo y otros temas les tenemos preparados para la edición de hoy. Espero a que se pongan cómodas, cómodos, así nomás. Ya están listos entonces. Bueno, empezamos. Empezamos Sachemojos. Homenaje a los beneméritos. La Asociación de Descendientes de los Beneméritos de la Guerra del Chaco rindió homenaje a los caídos en la contienda con el Paraguay. El reconocimiento se efectuó el domingo 14 en la Plaza de los Héroes, en Trinidad. Fue el acto de aniversario al cese de hostilidades de esa guerra, finalizada el 14 de junio de 1935. Los hijos, nietos y bisnietos de los beneméritos estuvieron acompañados de algunas autoridades municipales, diputados y concejales de la capital. Los honores fueron realizados en un acto también organizado por la alcaldía municipal. El recuerdo estuvo dirigido especialmente a todos los benianos que acudieron a la guerra, en la que se destacaron por su valentía. En el acto de homenaje a los defensores del Chaco no hubo, repito, no hubo delegación militar. Se extrañó. El presidente de la Asociación de Descendientes de los Beneméritos, Juan Carlos Justiniano, anunció en su discurso de ocasión que han replanteado al nuevo alcalde algunas propuestas en relación a los excombatientes, entre ellas la construcción de un museo en el Cementerio General de la capital. Estamos promoviendo que se levante el civismo. En muchos casos, por ejemplo, hemos realizado actividades en colegios en donde se ve claramente el desconocimiento de la historia del Beni y del civismo que representa la guerra del Chaco. Los pedidos de los descendientes de los excombatientes han sido acogidos por la nueva administración. El vocero municipal, José Luis Ibáñez, fue el encargado de explicar la respuesta municipal a los asistentes al acto. La visita del directorio actual de la asociación tuvo eco. Hay una muy importante proyección arquitectónica a full color con los diferentes cortes arquitectónicos, y el alcalde municipal Mauricio Barba, quiero hacerlo público, ha aceptado y con beneplácito para que se presente el proyecto. Están trabajando en ello y será presentado ante la UPRE para que pueda tal vez correr este financiamiento. Sin embargo, nos sorprende un poquito de repente el presupuesto que es bastante alto. Entonces pedimos, aprovechando la oportunidad de nuestros concejales, nuestros parlamentarios y nuestros asambleístas, que hagamos un solo esfuerzo para que podamos consolidar con la ayuda posiblemente del gobierno nacional, y hay instancias también vía la Cancillería para que podamos conseguir, si faltan más recursos, podamos conseguir dinero en donación de varios países que también respaldan estas características de los museos de guerra que se le llaman. En el acto, el investigador Jorge Rioja Pérez, que ya estuvo con nosotros hace unos días,
hizo una breve relación histórica de lo que sucedió hace 91 años. Lo hizo haciendo hincapié en lo que sucedió antes, durante y después del 14 de junio de 1935, es decir, cómo se resolvió el conflicto con la mediación de Argentina. El 12 de junio de 1935, al mediodía, el presidente argentino, el general Justo, salió a los balcones de la Casa Rosada y proclamó que la guerra del Chaco había terminado. Inmediatamente, el canciller boliviano Tomás Manuel Elío y el canciller paraguayo Luis Riart se estrecharon en un fuerte abrazo ante una multitud que vivaba a Bolivia, Paraguay y la Argentina. Adicionalmente, se firmó un protocolo que definía el cese de hostilidades y señalaba que a las 12 del día, 48 horas después de este acto en la Plaza de Mayo, sería el cese de hostilidades en el Chaco. Era el tiempo que tenían que tardar los delegados militares de los neutrales para fijar posiciones de separamiento de ambos ejércitos. El 14 de junio de 1935, a las 11:30 de la mañana, se produjo uno de los tiroteos más grandes de la guerra. Todas las armas, todos los cañones, ametralladoras, fusiles ametralladoras, morteros, dispararon sin medir la cantidad de municiones que lo hacían. Se produjo un ruido ensordecedor y todos los soldados rogaban al Altísimo para no ser los últimos en caer en la guerra. Terminado este derroche de municiones, a las 12 en punto, cesaron los disparos en la guerra del Chaco y se produjo un profundo silencio. Empezaron a salir de las trincheras los combatientes de ambos ejércitos, primero lentamente y después en franca camaradería empezaron a intercambiar recuerdos de la guerra. Es importante en este momento señalar las amistades que surgieron entre el mayor Germán Buch Becerra y el mayor Rafael Franco, ambos héroes de sus respectivos ejércitos. Es también importante recordar que el comandante del Ejército Nacional de Bolivia era el general Enrique Peñaranda y que el comandante del Ejército Paraguayo era el coronel Félix Estigarribia. Para los bolivianos es importante recordar que Rafael Franco le pidió a Enrique Peñaranda que lo presentasen al teniente Carmelo Cuéllar Jiménez. Una vez que el teniente Cuéllar Jiménez fue presentado al alto mando paraguayo, le entregaron un pergamino que más o menos decía, no es textual, pero decía: si algún momento en su patria no le reconocen los méritos militares alcanzados en la guerra, tenga por seguro que el Paraguay, leal, contendiente del pasado, se los reconocerá en la patria paraguaya. Hechos que sucedieron hace 9 décadas, hace 91 años exactamente, por el enfrentamiento militar entre Paraguay y Bolivia a raíz de la discusión por la tenencia del territorio del Chaco.
Círculo de Cultura Hispánica. Esta semana pasada se inició una nueva gestión en el Círculo Femenino de Cultura Hispánica. Juraron a sus cargos las integrantes de la nueva directiva para el periodo 2026-2027. La nueva directiva está presidida por la señora Belia Lara Franco de Zambrana. Le acompañan Marta Velarde como vicepresidente, Ani Vaca Saucedo como secretaria general, Marta Suárez, secretaria de actas, Melvi Cuellar como tesorera y las señoras Marister Chiriqui y Elda Loras como vocales. El juramento fue tomado por la presidenta saliente Ana María Diederich de Menacho. Entonces, la presidenta, señora Melia Sara, vicepresidenta, pase por favor a la directiva. La secretaria general, Ana. Ani Vaca, apégase un poco. Cerca de su boca. La tesorera, señora Melvi Cuellar Justiniano. La secretaria de actas, señora Marta Suárez. Y las vocales, la señora Tonchi de Yáñez y la señora Elda Loras, que todavía no ha llegado. Bien, hagan la señal de su preferencia. Juran ustedes por Dios, la patria, trabajar por la institución, hacer cumplir los estatutos. Y bueno, habiendo prestado este juramento, quedan ustedes posesionadas como la nueva directiva 2026-2028. Quedan ustedes posesionadas del Círculo Femenino de Cultura Hispánica. Un aplauso para el nuevo directorio. Aniversario de Pandinita. En todos los departamentos existe un himno. Hay un departamento que tiene dos himnos. Es el departamento Pando. Los pandinos tienen su himno, es el himno cívico. Pero el segundo es un taquirari. El taquirari Pandinita. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer. Pandinita es un taquirari cuya letra fue inspiración de don David Torrico Valencia y la música de su hermano José Torrico Valencia. Por todo Bolivia, Pandinita es conocidísima. Es conocidísimo en realidad el taquirari. La mayor fama se la debe a la interpretación que hizo el Trío Oriental. Y tiene su aniversario. El cumpleaños de Pandinita es el 16 de julio. ¿Por qué el 16 de julio? Porque en esa fecha, en 1954, la composición ganó el concurso, un concurso convocado por la Alcaldía de la Ciudad de La Paz. Por eso, las autoridades de Cobija, de Pando, están preparando la celebración correspondiente. Desde la gobernadora Gabriela de Paiva hasta artistas y otros representantes están invitando al acto. Será el 16 de julio, dicen ellos. Se viene el tercer aniversario del segundo himno de los pandinos. Pandinita, y esta es nuestra primer convocatoria para todos ustedes, artistas pandinos que quieran participar en este homenaje a nuestro segundo himno. Vos que sos artista y querés participar, comunicate al número que aparece en pantalla y hagamos de esta noche una gran fiesta. Este 16 de julio los esperamos aquí en la plaza para festejar un aniversario más de nuestro segundo himno, Pandinita. Imposible que te lo puedas perder. Y además te esperamos, claro que sí, vestido de zaraza. La tradición de San Juan. Cada 24 de junio se celebra el Día de San Juan.
La noche anterior, el 23, en realidad, dice la tradición que es la noche más fría del año. Nuestros abuelos nos cuentan, tuvieron la costumbre de encender fogatas esa noche para combatir el frío invernal. En el caso de la zona tropical, donde estamos en Sachemojos, la tradición tiene sus matices. En estos pueblos de la región amazónica, la fogata es todavía una costumbre muy arraigada, aunque la ley ahora prohíbe la fogata para evitar el aumento del cambio climático. En lugar de la leña, que causa tanto humo, se quema ahora gas natural o finalmente no se hace fogata. De todos modos, la gente se da modos para hacer una reunión, con o sin fogata, para compartir con los familiares, los amigos o los vecinos. Este es el caso de la Casa de la Cultura del Beni, que invita a la Noche de San Juan para una sesión el próximo, este martes 23. En la ocasión, en la Casa de la Cultura, se va a hacer una sesión de cuentos, anécdotas, leyendas, para que no se apague la tradición, para que no se apague la tradición. En el caso de San Ignacio tenemos la información de que en el Consejo Municipal de San Ignacio de Mojos se ha presentado un proyecto de ley para declarar la festividad de San Juan como patrimonio cultural inmaterial. El proyecto busca fortalecer, preservar, proteger las tradiciones religiosas, culturales y patrimoniales del municipio. La propuesta está en examen, pasó a la comisión respectiva estos últimos días. Veremos qué sucede en las próximas semanas en el municipio de San Ignacio. Gala poética en Trinidad. Esta semana que comienza en todas partes, los amantes de la poesía tendrán una asistencia obligada. El viernes 26 se realizará una gala poética. Lo organiza el grupo Pueblo de Leyenda. Pueblo de Leyenda está integrado por escritores, poetas, artistas, investigadores y gestores culturales, entre otros. La sesión de poesía incluirá la participación de conocidos declamadores. Desde Pueblo de Leyenda nos indicaron que estarán varios de los ya conocidos y seguramente, casi seguro, otros no tan conocidos. La cita es el viernes 26 en la churrasquería La Estancia. El recital de los declamadores es una adhesión al Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, pero que este año no se pudo realizar en esa oportunidad. Se postergó por los efectos de la crisis económica y social que vive el país. Calendario histórico regional. En este segmento repasamos algunos hitos de la historia regional correspondientes a esta siguiente semana. Calendario histórico regional, año 1881, 22 de junio. Nace Fabián Baca Chávez en Trinidad. Hizo la primaria en Trinidad y es bachiller en el Seminario Sagrado Corazón de Jesús en Santa Cruz. Se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Fue jefe del Distrito Escolar del Beni. Fue redactor del periódico El Porvenir en Baures. Fue director de los diarios La Razón y El Diario, y también en El Eco del Beni de Trinidad. Como político fue ministro de Fomento y de Relaciones Exteriores. En esta calidad fue embajador en Ecuador, en Venezuela, en Paraguay y en Brasil. Negoció y firmó el Tratado de Límites con Brasil en 1929. Fue miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. Escribió el poemario Para Ellas y también el drama Carmen Rosa.
Falleció en la ciudad de La Paz en 1946. Calendario histórico regional, año 1989, 22 de junio. Las fuerzas antidroga realizan un operativo en Santa Ana del Yacuma en busca de sospechosos de narcotráfico. En la acción fallece Jorge Estíbariz Justiniano por disparos de efectivos de Humopar. Estíbariz había sido herido y embarcado en un helicóptero militar. Era médico veterinario, especialista en comercialización pesquera. Estaba en Santa Ana como asesor científico del Comité Cívico del Beni. Las autoridades nunca dieron un informe oficial de su muerte. Había nacido en Trinidad en 1953. Calendario histórico regional, año 2002, 22 de junio. Fallece en Trinidad Alan Davy Baca Greminger, joven estudiante de 21 años, en un aparente accidente de tráfico. La familia encontró sospechas en la escena y denunció asesinato. El proceso fue demorado por apelaciones de los acusados y excusas de los jueces. 13 años después, con el testimonio de 2 personas, la justicia encontró culpables del asesinato y condenó a 15 años de prisión a 2 sindicados. Sin embargo, la condena ha sido ejecutada parcialmente. Solo una mujer cumple prisión por el delito. Calendario histórico regional, año 1865, 23 de junio. Nace Manuel Jesús Áñez Paredes en Cotoca, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Sus padres son Catalina Paredes y Wenceslao Áñez. En 1892, instalado en la flamante población de Villa Bella, inició trabajos en el actual puerto de Guayaramerín con fines de colonización. 3 años después, establecido como Casa Comercial Áñez, formó una sociedad con don Leonor Castro para labores de comercio y agricultura en el mismo lugar. Calendario histórico regional, año 1935, 23 de junio. Nace en Estados Unidos Louis Morgan Casey, en la ciudad de Portasville, Missouri. Se ordenó sacerdote en 1962. Fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz en 1984. En enero de 1988 fue designado obispo del Vicariato Apostólico de Pando, con sede en la ciudad de Riberalta. Se jubiló en el año 2013. Falleció el 27 de julio del año 2002 en San Luis, Missouri. Calendario histórico regional, año 1971, 23 de junio. Se inicia el segundo encuentro de juventudes venianas en Santa Ana del Yacuma. Participan delegaciones de Trinidad y Santa Ana, la mayoría estudiantes de secundaria. También algunos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y un representante de Cobija, Pando. El congreso fue motivado por el movimiento juvenil veniano, MOJUVE, que había sido organizado en Trinidad alrededor de la Juventud Estudiantil Católica, JEC, y el Centro Juvenil Veniano, de los que eran parte estudiantes de colegios privados y fiscales. El encuentro en Santa Ana duró 4 días. 2 meses después sobrevino el golpe militar contra el gobierno de Juan José Torres y se instauró una larga dictadura. Calendario histórico regional, año 1972, 23 de junio. Se funda en Trinidad la Asociación de Viudas de Excombatientes de la Guerra del Chaco. Antes, un 14 de junio de 1958, el Gobierno Nacional decretó la creación del Día del Excombatiente como homenaje al cese de hostilidades en la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La asociación trabajó en coincidencia con la Federación Departamental de Excombatientes del Chaco. Calendario histórico regional, año 2007, 23 de junio. Fallece en Cobija el escritor Osvaldo Brasilino Salles. Había sido peón, seringuero, dirigente sindical, poeta, político, periodista y parlamentario. Fue jugador de fútbol. Impulsó la creación del colegio secundario Antonio Bacadíes. Escribió La historia del MNR en Pando y también Centenario de Cobija. Respaldó la creación de un puerto libre en Cobija. Apoyó la creación de la Universidad Pandina. Recibió el Premio Departamental de Cultura en el año 2003. Había nacido en Porvenir el 21 de abril de 1921.
Calendario histórico regional, año 1830, 24 de junio. El presidente Andrés de Santa Cruz instruye al gobernador de la provincia Mojos, José Matías Carrasco, conformar una colección de los productos de la región, incluyendo su precio. La colección debe ser con lo mejor de la producción mojeña y de la mayor calidad. Al recibir lo solicitado, el presidente dice al gobernador que ese muestrario se enviará a Francia para ser apreciada. Calendario histórico regional, año 1846, 24 de junio. El explorador José Agustín Palacios llega a la confluencia del río Mamoré con el Beni, el punto más extremo al norte del departamento Beni. Recorrió el río superando las cachuelas Guayaramerín, Guayaraguazú, Palo Grande, Bananeira, Lajas y Madera. Escribió el libro Exploraciones en 1893, en el que resume sus anotaciones de viaje en los ríos Beni, Mamoré y Madera, y también en el lago Rogaguado. Calendario histórico regional, año 1878, 24 de junio. Nace en Santa Cruz Juan Bautista Coimbra Cuéllar, bachiller en Ciencias y Letras en 1895. Atraído por el auge de la goma, viaja 3 años por la región gomera del norte. Se radica en Villavella, donde trabaja en el centro aduanero. Funda el periódico El Eco del Beni. Es combatiente en la Guerra del Acre. Se radica en Baures, donde funda el periódico El Marconi y después el quincenario El Porvenir. Sigue viajando. Vive en Bellavista. Fue presidente del Consejo Municipal de Magdalena y varias veces subprefecto de la provincia Itenes. Escribe la novela Siringa, editada en 1946 y premiada a nivel internacional. Falleció en Cachola Esperanza en 1942. Fue padre de Gil y Jorge Coimbra, pintores. Calendario histórico regional, año 1888, 24 de junio. Don Tomás Melitón Villavicencio funda Villavella en la confluencia de los ríos Beni y Mamoré, en la frontera con Brasil. La población fue sede de un puesto de aduana durante la época del auge de exportación de goma en la región norte de Bolivia. La recaudación de impuestos a la goma sirvió al sostenimiento del Tesoro General de la Nación. 7 años antes, Villavicencio fue administrador del Tesoro Departamental. Es Capitanía de Puerto Menor de la Armada Boliviana. En la comunidad viven actualmente no más de 200 personas. Calendario histórico regional, año 1950, 24 de junio. Nace Juana Eirubi Soto, mujer indígena del pueblo siriano. Participó de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de Trinidad de la Paz en 1990. Estando embarazada durante la caminata a las alturas, dio a luz y su hija fue bautizada Anaí Dignidad. Se convirtió en líder de su comunidad hasta ser cacique en el Consejo del Pueblo Siriano, con sede en Ibiato. Falleció en el año 2021. Calendario histórico regional, año 1863, 25 de junio. Por ley se crean las prefecturas y subprefecturas de los departamentos y las provincias. Estas instituciones reemplazan a las denominadas jefaturas políticas creadas por Decreto Supremo del 25 de diciembre de 1857. Calendario histórico regional, año 1893, 25 de junio. Parte de la ciudad de La Paz, el subdelegado Manuel Vicente Vallivian, al frente de una expedición de la Delegación Nacional del Territorio del Noroeste. El grupo de 240 personas tiene por misión establecer la Delegación Nacional creada 3 años antes por el presidente Aniceto Arce Ruiz. La caravana incluye a funcionarios civiles, de aduana, administración, topógrafos y militares, con banda de música incluida. En su recorrido a pie, en balsas y cayapos, pasan por Puerto Pérez, Sorata, Tipuani, Huanay, Mapiri. Tras 48 días de viaje, el 19 de agosto la expedición llega a Rurrenabaque, en el río Beni. Desde allí continúa su viaje por agua.
Calendario histórico regional, año 1709, 26 de junio. Muere Baltasar de Espinosa, sacerdote fundador de la misión de San Lorenzo. Falleció herido por flechas de los indios movimas que trataba de evangelizar. Espinosa pretendía que los indios regresen a la reducción de San Lorenzo para formar un gobierno comunal. Ese día también mueren otros 13 integrantes de la comitiva de Espinosa. La misión había sido fundada un año antes, pero no tuvo estabilidad. En su lugar fue fundada la misión de Santa Ana del Yacuma. Al morir, Baltasar Espinosa tenía 32 años. Había nacido en Pisco, Perú. Calendario histórico regional, año 2017, 26 de junio. Fallece el abogado Mario Ojara Ágreda, en Trinidad. Especializado en Derecho Internacional en la Universidad de la Sorbona, fue un experto y defensor de la causa marítima boliviana. Integró el servicio diplomático boliviano, cumplió misiones en Japón, Colombia y Uruguay. Escribió poesía desde su época de estudiante de secundaria. En la Universidad de Cochabamba fue premiado en los Juegos Florales. Fue docente del Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad Mayor de San Andrés. Había nacido en la ciudad de Trinidad el 30 de enero de 1925. Calendario histórico regional, año 1978, 27 de junio. Por decreto supremo 15585, el bosque Chimanes es declarado reserva forestal inmovilizada. Tiene una superficie de 1.200.000 hectáreas en el suroeste del departamento del Beni. La categoría de reserva fue levantada en parte en 1986 y convertida en bosque de producción permanente. En septiembre de 1990, la Marcha por el Territorio y la Dignidad logró que se declare área de los pueblos indígenas Yuracaré, Movima, Mojeño y Chimán. En el año 2023, el Instituto Nacional de Reforma Agraria reconoció una parte del bosque Chimanes como integrante del territorio indígena multiétnico, que está convertida en región autónoma con gobierno propio. Calendario histórico regional, año 2024, 27 de junio. Se promulga la Ley de Fomento a la Lectura, Publicación y Difusión de Libros sobre el Beni. La nueva norma departamental tiene por finalidad promover la difusión de libros de autores benianos, reconocidos y jóvenes en todos los ámbitos. También se encomienda a la gobernación la impresión de textos de origen indígena y para el público con capacidades diferentes. Se instruye la promoción de bibliotecas virtuales y la lectura en los centros educativos. Declara agosto como el mes de la lectura y el 30 de ese mes como el Día del Libro Beniano, en homenaje a la primera edición del folleto Colonización del Río Orton, en imprenta de la Compañía Gomera de don Antonio Bacadíes. Calendario histórico regional, año 1675, 28 de junio. Llegan a Mojos los pioneros de la evangelización, los jesuitas Pedro Marván y Cipriano Varace, junto con el hermano José del Castillo. Su primer contacto es con indios de la tribu Maremono, en algún puerto sobre el río Mamoré, al sur del actual departamento del Beni. Las crónicas indican que Marván, Varace y Castillo fueron acogidos por el jefe Yucu. Este nativo les da alojamiento. Por 6 años, los misioneros reconocen y viven con varios grupos indígenas, guerreros entre ellos, y aprenden su idioma. En 1682, el 25 de marzo, fundan la reducción de Loreto y después, sucesivamente, una veintena de misiones religiosas. Calendario histórico regional, año 1697, 29 de junio. Se funda la misión de San Pedro Apóstol con la tribu canichana por el padre Lorenzo Legarda. También estuvo el padre Estanislao Arlet. Sus primeros pobladores fueron del pueblo caniciana. El pueblo creció rápidamente y fue el más grande. Fue residencia ordinaria del superior de los misioneros y se convirtió
en el centro de las operaciones religiosas hacia Baures. Allí se instaló una fundición donde se fabricaron muchas campanas para iglesia. También se fundieron piezas de artillería utilizadas para combatir a los portugueses. Fue la sede de la gobernación militar de la provincia Mojos hasta 1822. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. La literatura del norte. Se escribe y se lee también en la región norte de Bolivia. Esa es la conclusión del investigador Juan Carlos Crespo Abaroma en una disertación ofrecida en Trinidad. Crespo, que es director del Palacio de la Cultura y Galería de Notables de Guayaramerín, se refirió al tema de la producción literaria de Guayaramerín y de Riberalta. Hay, por tanto, dijo, novela, poesía, cuentos, investigación e historia. En la primera parte de su conferencia hizo una relación de los títulos y autores intelectuales literatos de Guayaramerín. Eso lo pasamos en un programa anterior. Hoy compartimos con ustedes la segunda parte de esa conferencia, la que ofreció Juan Carlos Crespo en la Casa de la Cultura del Beni en ocasión del Día del Libro. En esta segunda parte, Juan Carlos se refiere a la producción literaria de Riberalta. Escuchemos la disertación de Juan Carlos Crespo Abaroma. Escritores del río Riberalta, miren, aquí termino. Hugo López Canamari fue el hombre que planteó la tesis amazónica en 1980 y ha escrito este último, el 2025, la cuestión amazónica. Cuando él escribió el primero, todo el mundo rechazó al riberalteño por haber pensado distinto a nosotros de Guayaramerín, de Trinidad, de todo. No lo queríamos a los riberalteños, porque no sabíamos nada de lo que era Amazonía. Después de 10 años, yo tuve que pedir perdón a los escritores de Riberalta, decirles, disculpen por haberlos rechazado, porque yo fui tan atrevido que los sacamos del Salón del Palacio de la Cultura, a los de Riberalta, porque venían a plantear la tesis de la Amazonía. ¿Cómo éramos tan ignorantes? Entonces, este señor nos enseñó, y este libro fue vendido más a los brasileños que en Bolivia. Sin embargo, este libro y el otro son la Biblia de todo el que quiera ser amazónico. Léalo para poder hablar con propiedad sobre la identidad amazónica. Seguimos. Doctor Said Seitún, otro defensor muy acérrimo de la Amazonía, tenía una voz vehemente, expuso el tema de la Amazonía en la Constituyente, y por su insistencia y una huelga que hicimos aquí en Trinidad, la Constituyente del año 2007, 7-9, ¿no? Incluyeron en la Constitución un articulito con unas tres parrafitos nada más para que se levante la huelga que hicimos en Trinidad. Sí, fue reconocido. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, este señor, el doctor, escribió La Amazonía Boliviana. Es un lujo de libro, diferente al de Hugo Leigue. Hugo Leigue es un geopolítico, él es un historiador. Ok, seguimos. Aquí son pocos los... María Pilar Gamarra Telles ha escrito 3. Ella hace un análisis sociológico, económico y cultural de lo que es el país de la goma. ¿Ok? Y son varios libros. Mire, ese es el primero. Vamos al segundo. El segundo, el desarrollo de la Amazonía boliviana. Y el tercero es Barraca Gomera. Por eso hablamos de la ruta Gomera. Bueno, ya se van los chicos. Chao. Que les vaya bien. Cuando quieran voy a su colegio y ya les hablo. ¿Listo? ¿Me invitan? ¿Me invitan? Bueno, entonces, IPIAR, el Instituto, qué sé yo, de Riberalta en 1987, escribió Amazonía Hoy. Y resulta que este libro es tan fundamental porque tiene la mentalidad indígena de los araonas, toromonas, chacos, ecejas y todo. Es muy bonito, lo escribió cuando Chaca Rivero era
ministro, creo, ministro de... Viceministro, sí, fue que él escribió este libro, y está muy bueno, y está botado ahí, pero ya lo hemos recuperado, es bueno leerlo. Ok, vamos al otro de Riberalta. Rubén Darío Parada, Bajo el sol de febrero, fiesta de Riberalta, ya falleció. Este señor tenía un vozarrón parecido al de Palma. Palma, mi amigo, tiene un vozarrón. Y este profesor, nacido en Cacho de la Esperanza, también tenía un vozarrón grande, que cada aniversario del Palacio de la Cultura el doctor lo llevaba para que declame uno de sus poemas. Y en este libro tiene toditos sus poemas que son una belleza, una inspiración a la moda antigua. Seguimos. René Suárez Mendoza, un sacerdote, el primer sacerdote del Vicariato de Pando, nativo, nacido en Riberalta. Él escribió poemas para un hombre inquieto. Publicó su libro, publicó todo, se retiró y se casó. Estaba muy inquieto. Pero falleció. Pero el libro realmente tiene teología, tiene filosofía, tiene de todo. Cuesta entenderlo un poquito, pero son muy buenos. Seguimos. Estamos terminando. Herman González Moreno ya falleció. El Barranco Colorado. Quiso corregir el lenguaje coloquial de Barranca Colorada, porque no hay barranca. El veniano no dice barranca, dice barranco. Entonces, ¿quién usa en el lenguaje coloquial los collas? La barraca o la barranca, porque un gringo no dice barranca tampoco. Entonces él dijo, Herman dijo, no, ok, Barranco Colorado, afuera lo de Barranca Colorada. Esa fue su temática de él. Vamos. Aquí tenemos a Palmiro Soria, un hombre muy inquieto. Mire el tema, amazoneando. Interesante, son planteamientos nuevos de la época de la década pasada. Tenemos aquí también la resurrección del Viru. Bueno, en fin, tenemos varias cosas aquí, otros libros de él. ¿Pasamos? Aquí tenemos los últimos libros que él ha escrito, Aguas Adentro. Ahí tenemos uno que todavía ha sido publicado, Profecía de la Ayahuasca. ¿Saben qué es ayahuasca, no? Bueno, y allá tenemos Amazonía Boliviana. Ok. Luego tenemos a un trinitario que se naturalizó riberalteño, Toto, y falleció recientemente, él, hace 2 meses. Y él se fue a trabajar a Riberalta. Desde que trabajó, allá le dieron un espacio, las instituciones y todo, y fue muy querido también en Riberalta. Y se puso a escribir. Ha escrito 2 libros, solo que no tenía la tapa. Morral de Palabras es el primero, y el segundo es Compendio de la Niña Vigilia. Ok, entonces son textos, es más expresión de él, de su vivencia. Pero para poder entenderlo a Arnoldo, hay que conocer su actividad cultural en Riberalta. Todo lo que hizo en Riberalta realmente. Y ahí uno puede entender la lectura de él. María del Carmen de Riberalta vive en La Paz, estudió en La Paz, se crió todo en La Paz, pero es riberalteña, escribió este libro. Ahí tiene una mirada, recoge todos a los autores que hablaron de Riberalta y los resumió en este libro. Es un libro de 200 páginas, con fotografía. Seguimos. Aquí tenemos al poeta amazónico. Este está de moda ahorita, en todo el país. En Santa Cruz se lo quieren hacer cruceño, poeta amazónico, Mario. Él está feliz de la vida. Él hace poesía costumbrista, hace poesía de protesta, hace poesía anti-homosexualismo, bueno, de todo, hace poemas, pero son buenos, no golpea al oído ni a la redacción. Seguimos. Magdalena Sandoval, una profesora de educación básica desde la escuela Nuestra Señora del Carmen hasta que falleció. Ella escribió la historia y la evangelización del Vicariato Apostólico de Pando. Ok, ella todavía está viejita, está muy enfermita, pero ya no sale para el lado. Murió hace 2 días. Uy, no sabía, murió. Falleció. ¿Okay? Ahí está su testimonio. Y tiene otro libro que lo van a enviar después. Seguimos. Aquí está mi amigo Guidito. ¿Dónde está Guidito? Vamos a darle un aplauso a Guido. ¿Está ahí Guido? Es de Riberalta. De Riberalta escribió este libro. Miren ahí. Me puse a leerlo, el libro, toda la cuestión que tiene de los que se llaman los ingenieros. Está muy bueno. Seguimos.
Smiller Morosi de Riberalta ha escrito varios libros sobre medicina natural, y los que lo leen y lo aplican, el testimonio es que sí, se sanan el cáncer con la sucúa, y él explica cómo tomar la sucúa para sanarse de cualquier cáncer que uno tenga. Seguimos. Ella, Natalia Hopkins, es una profesora de básico que escribió Poesías de mi tierra solo para nivel básico, y lo hizo en CD, lo musicalizó. Y quien hizo la música es otro profesor de música, Jimmy Franco Jiménez. Hizo la musicalización de este libro de poesía. Le salió espectacular cuando presentaron. Lo leían y lo cantaban. Nueva modalidad. Seguimos lo último que ya estamos. Adolfo Salas, Historia de Riberalta, Barranca Colorada. ¿De dónde es Adolfo Salas? De La Paz. Por eso mantiene la palabra Barranca. Seguimos. Ahí está. De Rurrenabaque, lo último, también general Rurrenabaque. Ahí está. El poeta Carlos Saucedo. Vive en Reyes y vive en Rurre. Ha escrito 2 libros. Ha escrito este primero, Quiero hablarles de mi pueblo. Tiene tres tomos. Y luego tiene lo último, sus datos biográficos de él. Él es muy, muy bueno. Seguimos. ¿Listo? Con esto, gracias por su paciencia. Gracias por todo. Lo he hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo. Tuve la ayuda de Fanti, de Julio y de todos los que pudieron ayudarme con fotografías, los mismos autores también. Y lo invité especialmente a mi gran amigo Marcial, por favor. Un cariño siempre, ¿cierto? Gracias por venir. Muy amable. Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey! Un médico ejemplar. En estos días se recordará el fallecimiento del doctor Viador Pinto Saucedo. Él murió un 21 de junio de 1965. Fue un reconocido profesional. Los que vivieron esa época y escribieron sobre el tema le asignan que brindaba un excelente trato a sus pacientes. Fue el director del leprosario San Juan de Trinidad en la década de los 40 del siglo pasado. Por su carácter jovial y bromista se cuentan algunas cosas de él. Un buen amigo nos ha confiado un episodio de la vida del doctor Viador Pinto. Los hijos y nietos del médico y escritor Viador Pinto Saucedo son orgullosos de la calidad intelectual de su ancestro. Una de sus particularidades fue la chispa que tenía cuando respondía a sus interlocutores. Por ejemplo, los descendientes de la familia Pinto recuerdan con cariño que él diariamente desayunaba en casa de su hermana Albertina. Repito, desayunaba todos los días en casa de su hermana. Un día, ahí donde su hermana, su sobrina Carmen Áñez, a la que llamaban nena, en un tono irónico le preguntó: «Tío, ¿y por qué usted no desayuna en su casa?». Sorprendido, el tío atinó a responder con honestidad: «Porque tu tía se levanta a las 11». No quiso vengarse, más bien quiso vengarse, no quiso vengarse inmediatamente, pero un día después escribió un poema a su sobrina. «Entre las aves que vuelan me gusta el chancho, entre las flores silvestres las empanadas, y entre las chicas bonitas la nena si está bañada». El doctor Viador Pinto Saucedo trabajó en el Centro de Salud San Gregorio o San Juan, en el Arroyo San Gregorio en realidad, donde estuvieron internados los enfermos del mal de Hansen. Por eso es considerado el primer médico leprólogo de Bolivia. Escribió el libro Diario de un leproso, a propósito del doctor Viador Pinto Saucedo. Llegamos así al final de este nuevo espacio cultural aquí en la radio.
Rusurupaya meme noviono. Gracias, señoras. Rusurupaya tata noviono. Gracias, señores. Bimbo Karine Tepona semana. Nos encontramos la siguiente semana nuevamente.